arquitectas, deportistas, estudiantes, maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer, y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar, desvalida, y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos, en el medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente, y eras la misma cosa siempre, fácil como las flores del campo, con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Muerte y duelo. Muy buenas tardes, soy Selene Salas y les doy la bienvenida a su programa Mujeres Transformando a Zacatecas, Tu Historia Cuenta. Es un gusto saludarte a ti que nos ves por Canal 24.1, nos escuchas a través del 97.9 FM Radio Zacatecas o nos acompañas a través de nuestras páginas en Facebook, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y Mujeres Transformando Zacatecas. Es un gusto compartir con todas y todos ustedes, así como con mi amiga y compañera en la conducción, Mónica Buenrostro. Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bien, Moni, pues hoy, 1 de noviembre, estamos celebrando y estamos, porque realmente para nosotros como mexicanos, pues la muerte viene a ser una celebración, ¿no? Y parte también de lo que nos caracteriza como mexicanos es sin duda esta resiliencia y esta capacidad que tenemos para enfrentar todos los duelos y todas las pérdidas que como humanidad y como país hemos tenido que enfrentar. Y lo hemos hecho a través del folclore, a través del color, a través de la belleza. Sin embargo, también para muchos en este día, precisamente en torno a estas festividades, pues hay un gran dolor por las pérdidas que han tenido y que nosotros sabemos que a veces pues pueden ser recientes o pueden pasar muchísimos años y bueno, ese duelo, ese dolor todavía sigue en nuestros corazones, ¿verdad, Moni? Así es, sí, estamos catalogados, reconocidos a nivel mundial por esa apreciación que tenemos alegre acerca de la muerte, acerca de todo eso que nosotros mostramos a través de aquella película tan famosa, ¿verdad?, de Coco, y
y bueno, nuestros altares de muertos y todo esto, de tal forma que incluso en diferentes lugares y museos a nivel internacional se elaboran estos altares de muertos y se hace alguna celebración alusiva a todo esto que nosotros los mexicanos vivimos, pero pues obviamente no siempre es así, Selene, a nivel cotidiano. La muerte no siempre es festiva, la muerte no siempre conlleva mariachis y un tequila de la mano, ¿verdad? Pero sí, claro que todo tradición que nosotros tenemos, que es muy rica, es de alguna forma lo que va ayudándonos a construir de manera social el proceso de duelo. Así es, Moni. Bueno, y yo creo que más bien, a lo mejor esta belleza de nuestras tradiciones, como lo mencionas, este folclore, pues se da después de haber ya elaborado nuestro duelo, ¿no? Después de estar en la aceptación y poder darle este resignificado a la muerte de nuestros seres queridos a través de la belleza que también encontramos en el dolor. Moni, ya hemos abordado este tema en algunas otras ocasiones, pero creímos pertinente que hoy precisamente pues se retomara este término que para algunos pues apenas está como, incluso usamos el calificativo como de moda, el hablar de tanatología, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos nosotros que es algo que desde hace tiempo pues se viene gestando y viene pues aportando a nuestra sociedad. ¿Qué es la tanatología, Moni? Bueno, la tanatología es una ciencia, una herramienta muy importante que nos va a ayudar, Selene, a poder elaborar un proceso de duelo, un proceso de pérdida. Nos da las herramientas, nos da las fases, las pautas que necesitamos como seres humanos que estamos atravesando por un dolor a través de una pérdida que tuvimos de manera previa. De qué forma lo podemos llevar de manera más saludable. Entonces, la tanatología permite un acompañamiento más cercano, más amoroso, de contención hacia aquellas personas que acaban recientemente o en algún lapso de tiempo de haber tenido una pérdida en algún punto por un familiar, alguna situación de accidente, alguna pérdida de no sé, incluso un miembro del cuerpo de alguna de las personas, la pérdida de la propia salud. Entonces, la tanatología nos brinda todas esas herramientas necesarias para llevarlo a cabo, este proceso de duelo, de manera más saludable. Podríamos decir que es un proceso de duelo, Selene. Es esa expresión de emociones que a todo nivel, al nivel del ser de la persona, comienzan a surgir a partir de una pérdida. Oye, Moni, bueno, cuando hay una pérdida de un ser querido específicamente, o sea, porque pues ya como bien lo mencionaste, pues hay muchos duelos que vivimos a lo largo de nuestro proceso como seres humanos, ¿no? Pero específicamente cuando se pierde un ser querido, va también a significar algo distinto para cada paciente o para cada ser humano, en la medida en quién es a la persona que se perdió, en la medida en dónde me encuentro yo para poder enfrentar esa pérdida. ¿Todo esto vuelve este duelo como único o si hay algo que pueda ser igual para todos, independientemente de si perdiste a un padre, si perdiste un hijo, si perdiste a un hermano, ¿no? O sea, o es desde dónde estás viviendo ese vínculo, ese lazo con la persona que perdiste? Bueno, eso es muy, muy interesante. Definitivamente, con quien nosotros estamos vinculados es de la forma en que vamos a vivir ese proceso de duelo. Cuenta mucho la historia de la persona. ¿A qué hablamos de esto? Cuenta quién soy yo en el momento de tener esa pérdida, en qué momento de mi vida estoy, en qué etapa de mi vida estoy, si estoy teniendo en este momento otro tipo de problemáticas internas, emocionales, sociales, económicas incluso, para poder dar cuenta de cómo se va a vivir este proceso. Y todo esto, obviamente la tanatología lo va a revisar para hacer como una especie de un estudio clínico de la persona para poder identificar si existieran incluso algunos atenuantes que pudieran marcarnos una tendencia, solo una tendencia, a un duelo, por ejemplo, complicado.
ciertamente la historia de la persona desde el dónde se vive el duelo es ¿qué perdí? No es lo mismo perder a una persona tipo, por ejemplo, una pareja, perder un hijo, que perder el trabajo, ¿sí? O perder una persona que amas mucho, como puede ser, por ejemplo, una persona mayor, un adulto mayor, que el dolor va a estar definitivamente, pero tu proceso mental de aceptación va a ser diferente porque esa persona entiendes que ya vivió, que ya disfrutó, que tomó decisiones, que se equivocó, que acertó. Como decimos, ¿no? Es la ley de la vida, o sea, Así porque nacemos sabiendo que vamos a morir, ¿no? Sin embargo, pues también cuando ya se llega el momento de enfrentarlo, pues las cosas cambian, ¿no? Y en este sentido que dices tú que creo yo también es muy interesante, o sea, por lo regular, la pérdida de un ser querido también conlleva otras pérdidas, ¿no? Entonces se viven varios duelos, o sea, no es lo mismo perder a tu pareja, que era tu esposo, pero que aparte era el que sostenía la economía de tu hogar, ¿no? Claro. Por ejemplo, porque entonces ya no solo es la pérdida de tu pareja, ¿no? También es la pérdida de lo económico, ¿no? Lo que se tiene que elaborar, a perder también a lo mejor a tu mejor amigo, ¿no? Claro. O sea, que también se vive diferente, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando perdemos a personas muy cercanas con las que no tenemos ningún parentesco y que también de pronto decimos, o sea, pues es que no, pues no era mi padre, no era mi pareja, ¿no? O sea, no era un hijo, pero yo estoy sintiendo, ¿no? Y también ahí sucede algo que a veces no tenemos ni el acompañamiento porque ni siquiera nosotros reconocemos, o sea, estoy viviendo un duelo, ¿no? O tengo una pérdida, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en lo laboral, pues no está tipificado que te autoricen días por la pérdida de un amigo, ¿no? Claro. O sea, cuando también es un duelo fuerte el que estás enfrentando, ¿no? Y tú también no sabes cuál es tu lugar, ¿no? O sea, ¿desde dónde vivo yo este duelo, ¿no? Fíjate que algo que estás tocando y que es muy interesante son los duelos no reconocidos. ¿Qué son esos duelos no reconocidos? Por ejemplo, aquellos hijos que no están dentro del matrimonio, incluso no están ni reconocidos, que no saben quizás la familia formal que existe este otro hijo, o que sí sabe pero están antagonizadas los vínculos. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo vive este proceso? Si está reconocida su dolor, incluso ella misma o él mismo lo puede rechazar, resistirse a sentirlo. Las parejas, por ejemplo, de personas del mismo sexo, que dentro de sus familias no está aceptada su relación y no es reconocido como la pareja. El viudo, la viuda de esta persona que fallece es algo que le añade todavía una carga más grande de dolor. Definitivamente decíamos hace un momento que todo esto le da, para que se haga esto y se convierta en un duelo único, Selene, diferentes matices. Si una mamá de 5 hijos fallece, es como si murieran 5 mamás. ¿Por qué? Porque no es la misma mamá de un hijo que de otro y que de otro. ¿Por qué? Porque la mamá tuvo al primer hijo en una cierta etapa, en una situación socioeconómica diferente, la edad que tenía, la madurez, y no es la misma mamá del último hijo, donde quizás ella ya estaba más consolidada, más tranquila, con mayor tiempo para dedicarle, mayor paz y tranquilidad en todos los sentidos. Entonces, ¿quién era más afín? ¿Quién era más antagónico? ¿Quién le brindaba más apoyo? ¿Quién no? Entonces, los vínculos van definiendo y van dando un matiz único a este proceso de dolor. Sí, porque con cada hijo también pues das cosas diferentes, ¿no? Y entonces cada uno pierde cosas diferentes de la madre, ¿no? Claro. Y aun cuando sean hermanos pues, y puedan estar sintiendo el mismo dolor, pues es algo que lo vuelve muy personal, ¿no? Claro. Oye, Moni, ahorita platicando de esto y que también ya hemos compartido en algunas ocasiones, pero que seguramente yo de pronto recientemente me he encontrado con algunas personas que han tenido alguna pérdida y yo he dicho, pues es que es normal, ¿no? Que se sientan de tal o cual manera. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que sí está aceptado sentir durante un duelo, ¿no? O sea,
qué realmente podría alertar de que las cosas no se están viviendo de la manera normal, ¿no? Porque pues yo digo, pues no puedes decirle a alguien, no llores, ¿no? Pues, o sea, estás sintiendo esa necesidad de llanto, o no estés enojado, ¿no? Pues si estás enojado, o sea, hay una necesidad de estar enojado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dentro de esta primera parte, por decirlo de alguna manera, de nuestra pérdida reciente, podría decirse, o sea, pues es normal que te sientas así, ¿no? Claro. Bueno, aquí me gustaría puntualizar quizás las etapas del duelo, Selene. La primera es la parte de la negación, la parte de la crisis, ¿sí? Del conflicto, del shock. Y viene después la fase de la ira, el enojo. Después viene la parte de la negociación. Esto no me va a pasar a mí, esto no va a suceder, esto no sucedió, todo se va a revertir. Después viene una profunda tristeza. Una tristeza muy grande que Elizabeth Kubler-Ross la denomina como esa parte de la depresión, pero no es una depresión clínica, es una depresión que está hablándonos de tristeza, una profunda tristeza. Abre la puerta a esta tristeza a la aceptación. Y existe últimamente a través de una persona que trabajó, un colaborador muy cercano a Elizabeth Kubler, David Kessler, que habla acerca de otra etapa que es encontrar un sentido, ¿sí? Hablando de esto, bueno, podemos aterrizar que la primera etapa es de shock, de confusión, de no creer. Imagínate si aquí también podemos mencionar que existen diferentes formas de haberse vivido la muerte, que puede ser natural, puede ser por accidente, puede ser por suicidio o puede ser por homicidio. Y estos también son atenuantes que van a marcar el camino del duelo. No es lo mismo que muera una persona por un accidente a por un suicidio. ¿Cómo lo vive la persona que está recibiendo, como ha llegado a este finado? ¿Cómo recibe la noticia desde el cómo se da la muerte? Entonces, ¿qué está bien, Selene? Está bien que de pronto la persona pueda vivir una cierta parte de negación. No es que la persona, luego confundimos eso, no es que la persona no crea que murió, es que la persona no lo puede creer que murió. Son muy diferentes porque de pronto se cree que la persona no está aceptando la muerte. No, ya lo vio en un ataúd, ya lo vio en una funeraria, ya asistió a la misa o a los ritos religiosos que la persona o la familia acostumbren a llevar a cabo, ya está viviendo esa pérdida de la presencia de la persona, pero sin embargo, Selene, no lo puede creer todavía. ¿Qué hay que hacer ahí? Darle tiempo. Sabe que murió, por eso está desconcertado. Sabe que murió, por eso es que está esperando a ver si entra, porque está queriendo revertir esa realidad. Moni, ahí antes de que continúes, por ejemplo, ese darle tiempo, ¿qué significa, no? O sea, es darle tiempo a que decida, por ejemplo, el acudir a recibir un acompañamiento tanatológico, o que ya recibe el acompañamiento y respetar, ¿no? También la parte en la que él pueda o ella pueda encontrarse, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? Pero claro, me refiero a esta parte donde a veces nosotros podemos decir, pues ahorita está bien que se sienta así, ¿no? Y si no quiere recibir el acompañamiento o la terapia psicológica, pues déjenlo, ¿no? O sea, eso está bien, eso podría ser darle su tiempo. Bueno, en mi caso, yo soy una persona que considero necesario esperar a que terminen los rituales religiosos, Selene, a menos que exista una condicionante severa, que terminen estos procesos que son íntimos de la familia y que sin embargo son muy sanadores. ¿Por qué? Porque es esa etapa dentro del momento de recibir la noticia hasta que termina el último rosario o misa del finado, donde la familia, el doliente, está como autorizado, por decirlo así, para que pueda expresar libremente y en la medida y nivel que lo elija sus emociones. Después de este proceso ya se verá cómo se está dando el desarrollo del proceso de duelo. La familia se va, las personas que vinieron de visita ya no vienen tanto a visitarnos para darnos las condolencias y de pronto
viene un choque de realidad. Es ahí donde comienza otra etapa del duelo. Ese choque de realidad donde de pronto quizás la familia vuelve a regresar a trabajar, hay que volver a hacer de comer, hay que ver qué quedó en la casa, que hay que limpiar, hay que barrer. Viene este otro proceso donde empieza a llegar poco a poco la realidad, Selene. Y es aquí donde comenzaría a solicitar un apoyo, porque es donde puede, al verse solo, ya de alguna forma, sin todas estas atenuantes, estas personas que lo van a ayudar, que lo van a sostener, comienzan a esperar de él que retorne a su realidad y a su ritmo de vida anterior, que no todos están capacitados para hacerlo. Y donde puede empezar también dentro, no sé, ahorita me desmientes, Moni, dentro de esta etapa de la negación, también empiezas como a evadir o a crear mecanismos de defensa, ¿no? Desde empezar a sentirte mal físicamente, a deteriorar tu salud, a decir, me estoy sintiendo mal de esto, me duele aquello, no puedo escuchar bien, o sea, porque no quiero ver lo que está sucediendo, ¿no? O no quiero enfrentar la realidad. ¿Sí se da esto en esta etapa? Claro, fíjate que cuando llegan a consulta, la mayoría de los usuarios, que es como llamamos a las personas que van a consulta, llegan con un dolor en el pecho profundo, muy grande, sobre todo aquellos que hasta el momento no se han sentido libres de expresar el llanto, el dolor, gritos ahogados. Entonces viene este dolor físico, dice Jorge Bucay, y lo dicen muchos autores, que definitivamente el dolor sale más allá del corazón, por llamarlo así, que donde lo tenemos ubicado socialmente el dolor, sí, y va hacia otras partes del cuerpo, va hacia el estómago. Las personas que normalmente tienen, por ejemplo, migraña, les vienen migrañas y este tipo de situaciones, pero es importante que nos demos cuenta que estas sensaciones físicas son naturales y que son expresiones de dolor. Y también hablan de que estoy pidiendo ayuda, de que necesito ser escuchado. Entonces sí, definitivamente es un momento para que nosotros, como acompañantes de alguien que está teniendo un proceso de duelo, podamos estar atentos a todos aquellos síntomas, aquellas expresiones de dolor que la persona está sintiendo. Es muy importante que si la persona necesita ir al doctor y el doctor normalmente le va a decir, no tiene nada, sienten taquicardia, sienten que a lo mejor le va a venir un infarto, ya los cardiólogos hablan con ellos, les preguntan dentro de este contexto qué ha sucedido y les hablan de qué es el proceso del duelo mismo que se está manifestando a nivel físico también. Así es, y bueno, pues aquí recordar pues la importancia que tiene el que podamos darnos esta oportunidad de acudir a un terapeuta o a un acompañante, un tanatólogo. Moni, antes de irnos a la pausa, yo estaba pensando ahorita también cómo ha cambiado ya esta parte de abrirse tanto a la tanatología, al acompañamiento, como el que también, por ejemplo, médicos, enfermeras, se estén capacitando ya también como tanatólogos, no porque se vayan a dedicar a dar este acompañamiento, ¿no? Sino porque su misma profesión o lo que estamos viviendo ahorita nos exige este sentido de humanismo, ¿no? El poder decir, no solo voy a dar la noticia del familiar que falleció, ¿no? Sino también voy a dar esta contención que se requiere en este primer momento. Claro, y fíjate que lo estuvimos tocando ahora con los programas de cáncer de mama, cómo es necesario, porque es de verdad indispensable, que el médico pueda tener un acercamiento más humano al momento de dar una mala noticia, porque lo va a recibir de diferente forma el paciente, la familia del paciente, y su adherencia al tratamiento, su credibilidad hacia un poder terapéutico de cura va a ser diferente. Esa acepción, esa percepción de esta forma de haberlo manejado el médico o las personas que estuvieron con ella al momento de darle la noticia, va a ser un cambio muy grande. Sí, porque definitivamente si de pronto alguno de estos médicos o alguna de estas enfermeras, la forma en cómo va a dar la noticia, también puede causar
otra tristeza, otro duelo, ¿no? En los usuarios o en los pacientes. Claro, le va a dar un peso importante, pero en este caso sería negativo, ¿sí? Muy negativo, ¿por qué? Porque primero, quien lo recibe más, aunque lo recibe también la persona, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, lo recibe más quien está con ella que la propia persona que también lo percibe, pero está como en una crisis emocional tan fuerte, psicológica, que nos decían aquí nuestras invitadas, ni siquiera escucharon lo que dijo el médico, pero sí lo hacen las personas que están cerca y luego van digiriendo esta información poco a poco de tal forma que llegan a recordar las palabras del médico y las hacen conscientes y viene mucho dolor. Así es, Moni. Bueno, pues no sé si les parezca, vamos a hacer una pausa, pero los invitamos para seguir charlando con ustedes acerca de este tema, muerte y duelo. Esperemos que puedan continuar con nosotros a través del canal 24.1 y también a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas. Regresamos. Continuamos. Muchísimas gracias por su compañía, les agradecemos el que continúen con nosotras en este su espacio y bueno, los queremos invitar para que visiten nuestras páginas en Facebook, Mujeres Transformando a Zacatecas y también en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes, sus comentarios y también el que ustedes nos ayuden a construir su espacio. Y bueno, estamos hablando, antes de irnos a la pausa, Moni, retomando este tema de en qué momento es que se debe de acudir a un tanatólogo, a algún terapeuta después de haber pasado ya por esta pérdida. Bueno, eso es muy importante. Nos damos cuenta que la familia normalmente se pone muy nerviosa, no sabe de qué forma acompañar a alguien que está con dolor. Aquí tenemos que tomar en cuenta que si nosotros tenemos un proceso interno no resuelto, Selene, de dolor, de alguna pérdida anterior o alguna situación, nos va a ser muy difícil hacer frente a este dolor ajeno de la persona que tenemos junto a nosotros. Por lo que si yo siento que no estoy capacitado, que no estoy todavía sanado para poder hacer frente a esto. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, me está moviendo, me está sacudiendo muchísimo lo que estoy percibiendo del que está junto o frente a mí. Pues entonces me puedo dar cuenta que ya no nada más es él, también yo necesito ayuda para poderlo acompañar. Es importante que sepamos que no solamente la persona que ha perdido a alguien es que necesita la ayuda, la necesitamos toda la familia y también los que estamos cerca de ella, involucrados en este proceso de acompañamiento a nivel familiar, como redes de apoyo, que es una palabra muy utilizada y con mucho sentido dentro de la tanatología y que viene a ser todas esas personas que pueden venir a darnos un sostén, a ayudarnos a hacer frente a esta pérdida desde esos lazos, esos vínculos emocionales con personas que están cerca de nosotros. Y es que a veces tenemos como esa necesidad o sentimos esa necesidad, Mónica, de querer ayudar, de querer hacer algo, que también eso nos limita muchas veces, ¿no? A mí me pasó hace poco de una persona que me habla, ¿verdad? Y me dice, es que un amigo perdió a su mamá y le digo, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, yo no, es que no soy yo, es mi amigo, ¿no? O sea, yo creo, dijo, pero ¿por qué me pregunta por mí si le estoy diciendo, no? Pero estaban en una comunidad, ¿no? Entonces yo dije, pues primero tengo que saber cómo está él para ver qué tanto puede aportarle a su amigo, ¿no? Antes de que continuara él. Nos sentimos a veces como con la necesidad de ayudar, pero también a veces, como bien lo dices, pues se nos mueve algo, ¿no? Claro. Y bueno, es importante también saber desde dónde voy a yo a poder acompañar, ¿no? Porque no es hacer algo muchas veces, ¿no? Muchas veces es canalizar, como en este caso de lo que estamos hablando, de buscar a una persona profesional, a un tanatólogo que pueda acompañar y decir, bueno, mi ayuda está en esto, ¿no? Claro. Te voy a pasar este contacto, voy a preguntarle a X persona, ¿no? Otras veces, pues, si no tenemos esa información tampoco, pues, a lo mejor simplemente es estando ahí, literalmente acompañando, ¿no? Sin
sin necesidad pues de querer decir o cambiar las cosas que Claro. están viviendo, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante porque cuando estamos acompañando a alguien desde el amor, desde la compasión, desde la paciencia, va a darse de manera muy fluida y muy natural, porque no olvidemos que aunque la persona vaya con el tanatólogo, va a regresar a casa, va a regresar a esos vínculos con esas personas que están cerca de ella, y en ese momento pues va a tener que ser un trabajo multidisciplinario donde también intervenga la familia a poderle dar esa contención que también dentro del hogar va a necesitar. Y es bien importante que como familia nosotros, yo les doy el tip más grande, que será permitirle a la persona que está viviendo este duelo que pueda sentirse libre de expresar sus emociones, que si necesita llorar, que llore, que necesita volver a llorar, que vuelva a llorar, que necesita volver a llorar, que vuelva a llorar. Y yo lo digo por esto, porque normalmente me hablan los hijos de alguna señora mayor que están muy confundidos, están muy nerviosos. Les digo, ¿qué pasó? Y me dicen, es que mamá se puso muy mal. Y yo imagino que, por ejemplo, no sé, le dio un ataque de pánico, le subió la presión y resulta que voy a la casa y la señora lo único que necesita es llorar. Llorar profundamente, porque cuando lloras con un dolor tan grande, Selene, crees que no vas a parar de llorar nunca. Y claro que vas a parar, porque hasta físicamente tú no puedes estar llorando horas y días y años y noches enteros. O sea, físicamente no estás compuesto para poderlo llevar a cabo, pero claro que si eres una persona muy sensible, que gusta de llorar, que eres una persona llorona, ¿verdad? Yo soy una persona, por ejemplo, muy chillona, ¿sí? Pues no vas a llorar 3 horas seguidas. Lo que necesitamos es nosotros simplemente estar con esa persona, abrirle la puerta para permitirle que esté en ese momento expresando lo que necesita hacer sin sentir que está molestando a alguien, que hay personas que le dicen, otra vez mamá, pero ya ibas muy bien, ¿qué pasa? Ella siente que entonces no está bien que lo haga y necesita ir con alguien para poder hacerlo de manera libre. Sí, es como darnos ese espacio, ¿no? Para vivir y elaborar nuestros duelos. Y es que también es complicado, ¿no, Moni? Ahorita yo pensaba, digo, como persona que estás pasando por tu duelo, pues, o sea, tú quieres vivirlo y poder externar lo que tú estás sintiendo, pero también viene luego como freno o miedo a que lo que tú estás sintiendo pueda estar lastimando a los otros, ¿no? Más cuando es tus hijos, ¿no? Por ejemplo, en este tema, yo ahorita que te escuchaba compartir este testimonio, me quedo pensando también cómo como mujeres a veces pues tenemos que enfrentar muchas cosas en una soledad total, ¿no? Porque no quieres lastimar a las otras personas en tu familia, ¿no? Y el hecho de que te vean triste o que te vean llorando, ahora en una crisis así, pues también es complicado, ¿no? Claro. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, una mujer que pierde a su hijo o que pierde a su madre y que esa persona también es la abuela de tu hijo o que también era el hermano de tu hija? O sea, ¿cómo vives un duelo como mujer cuando también tienes que estar pensando en el duelo que están viviendo los demás a tu alrededor, Moni? Fíjate que normalmente hay una o dos personas dentro de la familia que no viven de manera libre su duelo porque se tuvieron que hacer fuertes para hacer los preparativos, los trámites, tomar decisiones, o para hacer fuerte a la persona que ellos consideran que es la que más está padeciendo este dolor. Y sin embargo, pues todos lo estamos padeciendo. De esta forma, es muy importante que cada uno de nosotros nos situemos en el rol, en el papel que en ese momento estamos jugando, que si se tienen que tomar decisiones, ojalá pudiéramos, esta pregunta es bien interesante, ojalá pudiéramos tomar decisiones anticipadas a un proceso de pérdida para poder tener nuestros documentos listos en la medida que se pueda, por supuesto, incluso económicamente, para que en el momento en que se presente una situación así, todos sepan que en la puertita tal, ahí están los documentos que van a ser necesarios, que quizás ya nos preparamos con haber adquirido algún
proceso de dónde depositar las cenizas, dónde llevar el proceso funerario, etcétera. Y de esta forma descansar a los propios integrantes, que quizás lo haga un miembro muy cercano de la familia, como puede ser un compadre, un tío, un cuñado, un consuegro, alguien a quien le tengamos mucha confianza, pero que no esté desgastándose en esa parte sin atender el proceso único e irrepetible de todos estos rituales que son sanadores propiamente, Selene. Y hay gente que tiene años y que dice, es que yo nunca pude llorar a mi papá porque yo tuve que hacer frente a todas estas situaciones, y eso es muy injusto. Se le puede agradecer, obviamente, pero esa persona siempre va a tener ese vacío de no haber podido expresar y vivir, sobre todo, ese proceso dentro del momento que era necesario. Y bueno, como mamás, cuando se tiene una pérdida, en el caso de alguien que perdió, por ejemplo, a su pareja, a su esposo, no sabe cómo llevar a cabo este proceso de pérdida frente a sus hijos. Y otra vez vienen los comentarios de los muy cercanos. No te puedes dejar caer, tienes Hazlo que por tus levantarte, hijos. ahí están tus hijos, a ver qué va a decir fulanito que ya se fue, si te ve en estas condiciones. Y bueno, imagínate esa carga emocional de esos comentarios, pues es tremenda. Yo veía un día en un taller a un hombre hecho y derecho de 50 y tantos años, muy, muy triste y muy complicada su situación dentro del taller. Yo lo veía que quería llorar y se detenía y otra vez, y nos platicaba que él siempre tuvo una resistencia muy grande con su mamá, porque cuando él era pequeñito su papá murió. Y él decía, es que mi mamá nunca lloró. A mi mamá no le pudo la muerte de mi padre. Y yo se los pregunto a muchas mamás que me están viendo y que nos están viendo ahorita, Selene, pues por eso existe incluso esa canción de Cucú, de Maná, de la mamá lloraba en la noche con la almohada, pero se hacía fuerte por los hijos. Y qué rico pudiera haber sido que los hijos hubieran visto que mamá también perdió a alguien importante, que no perdió a papá, pero sí perdió a su esposo, a su amor, a su compañero, a esa persona que tenía un papel tan importante en su corazón, y que de pronto a los niños, incluso la familia, los aleja para que no vean a mamá llorar. Es una de esas ayudas que luego damos, de que nos llevamos a todos los niños la primera noche y los niños también perdieron a papá. ¿Y con quién quisieran estar? Pues con ese otro que queda. ¿Y quién es? Es mamá. Entonces tenemos que hablar, tenemos que platicar, tenemos que preguntar hasta dónde podemos intervenir, hasta dónde nuestra intervención puede ser saludable y respetuosa para el acompañamiento que nosotros queremos brindar. Y bueno, en este caso, por ejemplo, mamá, pues mamá también debe de saber que es un ser humano, que es una persona que está triste, que está dolida y que está permitida demostrar sus emociones aún frente a sus hijos. Un día platicaba yo con una familia, la abuelita había perdido a su hermana, una hermana que era su amiga, su compañera, su cómplice, con quien iba de tiendas, con quien tomaba el café, hablaban toda la mañana juntas de qué hacer de comer, se veían incluso para el mandado, y de pronto su hermana murió y ella era la persona sobreviviente, cuidaba a sus nietos. Y sus hijas le decían, mamá, es que no llore delante de los niños. Y ella decía, ¿cómo hago? Y nos escuchaban, y de pronto se acerca uno de los niños y abraza a su abuelita y dice, mamá, es que abuelita está triste porque murió tía fulana de tal. Y ella necesita llorar. Yo cuando me caigo lloro. Los niños entendían. Los niños nos enseñan, Selene, del proceso de dolor. Los niños sufren el dolor, lloran y se van a jugar. Quiere decir que el dolor tiene diferentes estadios, por lo que yo decía hace un rato. No vamos a llorar todo el día. De pronto viene ese proceso de querer comer, de beber agua, de ir a bañarnos. ¿Qué podemos atender nosotros como dolientes? Pues no desatendernos. Beber agua si estamos llorando mucho, tratar de dormir a nuestras horas, estar en compañía de los demás, que no venga ese gran innombrable. No volvemos a hablar de aquel que murió. ¿Por qué? Porque no la queremos hacer llorar, no la queremos lastimar, cuando lo que realmente esa persona quiere es hablar de aquel que falleció. ¿Por qué? Porque es un homenaje, es otro altar de muertos que sin un altar vamos a dar a esa persona
que amamos y que ha partido, Selene, y lo llevamos y lo reivindicamos y lo resignificamos, ese nuevo estadio del duelo que nos dice David Kessler, que es encontrar un nuevo sentido, y lo encontramos a través de esa dinámica verbal de recordar a esa persona que falleció con todo nuestro amor. Así es, y luego ya llega un momento en que las lágrimas y las risas, o sea, se hacen una, ¿no? Y empieza uno a resignificar precisamente la muerte, ¿no? Y fíjate que eso, Selene, perdón que te interrumpa, eso es justamente lo que hacemos los mexicanos. Sí, darle ese resignificado, ¿no? Y bueno, parte de lo que estás platicando, Moni, con respecto, por ejemplo, a esta madre que tiene esta pérdida y no sabe cómo mostrar delante de los hijos, vamos a ver nuestra cápsula de bienestar integral con nuestra compañera y amiga Liliana Padilla, donde también pues, nos va a estar compartiendo algo sobre qué hacer. Vamos con él. Bienestar integral con Liliana Padilla. Hola, buenas tardes. Soy Liliana Padilla, coach de vida y salud, y como cada martes es para mí un gusto estar contigo y acompañándote en este espacio de Mujeres Transformando a Zacatecas. Y el día de hoy estamos hablando de un tema súper importante y que muchas veces no tomamos en cuenta o que ni siquiera lo tenemos contemplado en nuestra vida o como un tema de interés, y es esta parte de la tanatología infantil. Qué importante es que nosotros como adultos nos vayamos preparando para estos momentos de duelo, porque nosotros como adultos somos las personas que vamos a acompañar también a estos niños en estos duelos, en estas pérdidas que muchas veces pueden ser de seres queridos o incluso pues de una mascota, ¿no? Que se vuelve también como parte de nuestra familia. Sin embargo, cuando llega este evento podría ser desafortunado, todo depende de cómo lo veamos y trascendamos y trabajemos con este asunto que es la pérdida de un ser querido, pues no estamos preparados. No estamos preparados para enfrentar el momento como adultos y mucho menos para acompañar a un menor que está incursionando en este tema de la pérdida, del desapego. Entonces, qué importante es que nosotros como adultos acudamos a pedir ayuda, acudamos con un tanatólogo para que nos acompañe en estos momentos de pérdida y así nosotros poder guiar a los niños, a los pequeños en este transitar tan importante, porque es muy importante que tomemos en cuenta que de acuerdo a como nosotros estemos emocionalmente, todas esas emociones se las vamos a transmitir a los chiquitos, y más si somos mamás, si somos papás, si somos hermanos mayores y estamos muy allegados a estos pequeños, pues es muy importante que nosotros estemos bien para poder guiar, para poder explicarle a este pequeño cómo sobrellevar esta situación de pérdida. Y muchas veces vemos la pérdida como algo muy triste, algo muy doloroso, y claro que es triste, es doloroso porque lleva un desapego, lleva pues romper ese vínculo tan cercano, tan material que tenemos con una persona o muchas veces con una mascota que también es parte de nuestra familia. Y nos duele y lo vemos como una tragedia. Sin embargo, también podemos decidir cómo queremos vivir esta pérdida, si la queremos vivir desde el dolor o si la queremos vivir también desde la satisfacción de los momentos felices que pasamos con esa persona que tanto amábamos, con esa mascota, con lo que tenga que ver ahorita el tema del desapego. Y hay muchas terapias que para los niños que son como los cuentos. A mí me encantan los cuentos terapéuticos porque a través de ellos podemos explicarles de una manera más amorosa, más a su nivel de conciencia, cómo es este desapego, cómo es este desencarnar, para que ellos lo vayan viendo de una manera más natural, porque muchas veces como adultos creemos que si ocultamos, que si tapamos la realidad, que si no la decimos, el niño ni siquiera se va a dar cuenta y no va a pasar nada, y al final es que no, los niños siempre están muy atentos, aunque parezca que no están ahí, que no nos escuchan, que no ven, que no entienden, ellos siempre están
viendo, siempre están observando, son una esponja, y aunque no puedan decir con palabras sus emociones, sus sentimientos, ellos están absorbiéndolos y están creando ya una historia a través de todo lo que ellos observan, todo lo que ellos ven, sienten y escuchan. Por eso es tan importante hablarle a los niños desde un principio con la verdad, decirles cómo son las cosas de una manera real, para que ellos no vayan a empezar a crear historias imaginarias que posteriormente en una edad adulta van a desatarse en alguna patología, en alguna enfermedad o alguna situación que ellos no sepan gestionar, porque desde chiquitos no se les enseñó cómo gestionar esa situación. Así que, bueno, siempre cualquier cambio, cuando queremos transmitírselo a nuestros hijos, es importante que primero nosotros como adultos estemos preparados y acudamos a esa ayuda tanatológica para posteriormente nosotros también poder acompañar a estos pequeñitos. Soy Liliana Padilla, coach de vida y salud, y como cada martes es un gusto para mí estar aquí compartiendo estos temas tan importantes para nosotros. Nos vemos el próximo martes. Como siempre, muy atinado a todos estos comentarios que nos hace nuestra amiga Liliana Padilla, Moni, y que ahorita yo que escuchaba decía, bueno, o sea, se han escrito tantos libros, hemos visto tantas películas, se ha hablado tantas veces ya de tanatología, de duelo, o sea, ya son términos más cercanos para todos, ¿no? Los niños en las escuelas también ya tienen más este trabajo emocional. Sin embargo, pues, o sea, la muerte sigue siendo un hecho que cuando nos toca enfrentar, pues no sabemos realmente cómo se va a vivir o se va a elaborar un duelo. Ahorita veía un comentario de nuestra audiencia, Moni, que nos preguntaba cómo dar una noticia, ¿no? Cuando ha fallecido un ser querido, ¿no? Cómo poder decir las cosas, pues sin que podamos lastimar, pero yo creo que también está esta parte de yo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Es muy importante el que cuando vamos a dar una mala noticia, lo hagamos desde el corazón, en situarnos un momento antes. Ciertamente yo creo que no hay una receta ideal para alguien que tiene que dar una mala noticia, porque es una responsabilidad muy grande que quizás va a quedar marcada en ese que recibió esa noticia siempre y va a recordar quién se la dio. Entonces sí es una responsabilidad muy grande, pero que se tome unos minutos antes de dar esa noticia, que pueda cerrar sus ojos, medir ese vínculo que tiene, tocar ese vínculo que tiene tanto con la persona que falleció como con la persona a la que le va a dar la noticia, que pueda tratar de sentir de alguna forma en el conocimiento que se tiene de quién es esa persona que falleció para la persona a la que yo le voy a dar esa mala noticia. ¿Por qué? Porque normalmente se dispone del más fuerte para dar esa noticia, y es fuerte muchas veces en apariencia, pero no lo es en su interior. Entonces, ¿qué hace? Lo hace de manera muy precipitada, muy rápida, justamente para poder salir de ese momento tan difícil. ¿Qué hacer con los niños, por ejemplo, Selene? Hay que buscar un momento como con los adultos, un espacio seguro. Un espacio donde la persona pueda, por ejemplo, manejar sus emociones, si se van a desbordar, si va a llorar de manera intempestiva, que no tengamos preocupación de dónde va a ser, para que la persona se sienta segura y contenida, que estén en ese lugar las personas de las que puedes hacerse como vínculos de apoyo, redes de apoyo para poder abrazar, contener, en quien a la hora de mirarlos va a encontrar mucho apoyo y mucho amor. Entonces es importante que no solamente esté la persona que le va a dar esa noticia, que estén otras personas que son importantes para quien le vamos a dar la noticia y nos van a ayudar a contenerlo, pero que tampoco haya una multitud, que no se exhiba el dolor de esa persona, que sea de una manera muy respetuosa, y que se la digamos en un momento donde haya mucha dignidad para quien lo va a recibir, Selene. Así es, Moni. Y bueno, pues ya casi se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que cerráramos con, pues, no, sino una conclusión, un mensaje para todas nuestras amigas y amigos que en estos momentos pues están viviendo, Moni, un duelo, una pérdida, y que pues realmente necesitan escuchar una palabra, ¿no? O sea, hay tantas cosas que nos faltan por hablar, tantas cosas que quisiéramos que se pudieran hacer a través de esta charla, o que pudieran
conectar o vincular a quien nos está viendo, nos está escuchando. Sin embargo, pues el tiempo no nos lo permite. Claro. Algo que yo podría decir definitivamente es el amor. Tenemos que apelar a ese sentimiento más limpio y más profundo que tenemos cada uno de nosotros para poder estar acompañando a alguien que está viviendo un proceso de duelo cerca de nosotros. Hacerlo con mucha compasión, tratando de, ¿qué quiere decir compasión? Padecer con el otro, ponernos no en el papel del otro porque no lo podemos hacer, pero sí tratar de comprender lo que pudiera estar sintiendo esa persona desde la paciencia, desde la tolerancia, por supuesto de mucho amor y de mucho respeto, y permitirle que esté en el momento y en el estadio emocional que necesito hacerlo de manera libre. ¿Qué puede ayudar de parte de nosotros? Nuestra mirada. Nosotros podemos tocar a una persona desde nuestra mirada, aparte de nuestras manos, ser muy respetuosos, avisarle que lo vamos a tomar porque lo podemos asustar dentro de ese caos que puede estar viviendo, y sobre todo pedirle que nos diga qué es lo que necesita, y no pedírselo de manera verbal, que lo podemos hacer, sino que sepa que nosotros estamos dispuestos a acompañarlo de manera libre a lo que necesite en ese momento y que no se sienta coartado, porque muchas veces la gente lo que exige es que ya avance en su proceso de duelo y que empiece a tener una sanación inmediata para que empiece a reinsertarse en sus actividades, en sus procesos mentales y de conducta que tenía antes de la muerte de la persona que perdió. Y eso no es posible, Selene. No puedo esperar de esa persona eso, porque entonces sería injusto de mí. ¿Y qué voy a lograr con eso? Que se aleje de mí. Pues muchísimas gracias, Mónica, por todo esto que nos compartiste durante esta hora, invitando a nuestras amigas y amigos que nos ven para que puedan buscar a Mónica Buenrostro a través de nuestra página Mujeres Transformando a Zacatecas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que pudieran realizarle, pues Mónica con mucho gusto podrá responderles. Y bueno, invitarlos para que continúen con nosotros con nuestra programación. Hemos llegado ya a este final de Mujeres Transformando a Zacatecas, tu historia cuenta. Los invitamos para que el próximo martes nos vean y nos escuchen a través del canal 24.1 y del 97.9 de FM. Agradezco a todo el equipo técnico y de producción que tanto en tele, radio y redes sociales hicieron posible este programa, pero sobre todo ustedes, amigas y amigos, que hacen o que nos ayudan a construir este espacio. Y yo me despido de ustedes recordándoles, honremos a nuestros muertos viviendo nuestra vida a plenitud. Hasta el próximo martes. Arquitectas, Deportistas, Estudiantes, Maestras, amas de casa, doctoras, escritoras, empleadas, madres de familia, científicas, enfermeras, periodistas, empresarias. mujeres transformando a Zacatecas. tu historia cuenta.